¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de esta nochecita un tanto húmeda, un poco de lluvia en este 19 de mayo del 2023. Y bueno, pues estamos aquí para comentar algunas notas importantes. La primera, vamos a hablar un poquito sobre el día o la conmemoración sobre la medicina familiar. También, pues entraremos al tema que nos atañe en esta noche, todo lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos lo que ocurrió o ha ocurrido en estas últimas instancias, desde la presidencia de la República y toda esta pugna, ¿no? Que ya se viene arrastrando con el Poder Judicial. Y también estaremos conociendo algunos puntos de vista, la iniciativa que se está planteando desde el Ejecutivo, de que, bueno, la Corte o la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sea, pues ya pueda ser elegida a través de un voto popular. Entonces, rápidamente vamos a comenzar este programa en esta nochecita y nos vamos a ir rápidamente a lo que sería esta parte. Desde esta fuente, el Hospital General de México, y vamos a comenzar. Hola, soy la doctora Mónica Romero Torres, médico general y familiar de la consulta externa de este hospital. Este día fue declarado por la Organización Mundial de Medicina Familiar en el año 2010. La importancia de la medicina familiar radica básicamente en la prevención, radica en conocer a la persona, radica en conocer al paciente, en su entorno, qué es lo que le afecta, qué es lo que contribuye a su padecimiento. No olvidemos que el paciente es un ente biopsicosocial. No podemos tratarlo en forma fraccionada. Es decir, el médico familiar está capacitado para detectar oportunamente enfermedades que pudieran llegar a ser crónico-degenerativas y de esta manera contribuir a una discapacidad probable del paciente y a un daño en su entorno y a una disfunción familiar. El médico familiar, a diferencia del médico general, tiende a tener una proyección sobre la prevención, la rehabilitación, el tratamiento, la investigación y a fomentar que el paciente sea tratado, como ya mencioné, en una forma personal, en una forma integral. Es una atención primaria la que se ofrece, es una atención integral y que puede ser el enlace en su momento, si es que así lo requiere el paciente, para asistir a otro nivel de atención. Y bueno, después de haber escuchado digamos, estas efemérides, vamos rápidamente a lo que nos atañe en este caso. Y bueno, rápidamente tenemos esta nota que, bueno, pues de la cual se ha hablado toda esta tarde. Es importante mencionarlo. Tenemos, digamos, esta nota en la que básicamente bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el acuerdo expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaraba a las obras y proyectos prioritarios de interés público y de seguridad nacional, y esto por transgredir el derecho de acceso a la información, así como, bueno, todo lo que se viene arrastrando con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, el Pleno declaró esta invalidez del decreto, ¿no? Que para muchos ya era llamado el decretazo, que se había hecho ya desde hace tiempo, y esto, bueno, pues ya clasificaba a las obras prioritarias de infraestructura. Esto, bueno, se había hecho desde el 22 de noviembre del 2021. Y bueno, a favor del proyecto votaron Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Vena, Luis María Aguilar Morales, Jorge Pardo, Margarita Ríos Fajar, Jaime Lainez, Alberto Pérez Dayán y la presidenta de la Corte, Norma Piña. En el caso, digamos, de quienes estuvieron en contra de la invalidez de este acuerdo o de este decreto, fueron Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Entonces, bueno, se da
esta parte. Hubo una respuesta desde la Presidencia de la República y de nueva cuenta se está emitiendo otro nuevo decreto. Entonces, en este caso, bueno, pues ya la pugna entre la Suprema Corte, entre la Presidencia de la República, vuelve a tener un capítulo más después de lo que ya había ocurrido con el Plan B. Incluso, bueno, estuvo la nota en donde, bueno, la ministra Piña, ¿no? La presidenta de esta Suprema Corte, bueno, pues tuvo algunos altercados con el senador Alejandro Armenta, incluso ahí hubo de por medio unos mensajes de WhatsApp, y bueno, pues ahí empezaron los dimes y diretes. Entonces, pues esto ya tiene un trasfondo bastante importante. Y en este caso, bueno, vamos a entrar a un tema que sí es importante analizar con detenimiento, y es esta propuesta que ya el Poder Ejecutivo ha propuesto en cuanto a la elección de ministros y de ministras de esta Suprema Corte a través del voto popular. Entonces, en primera instancia, vamos a conocer la primera cara de la moneda, y esta va a estar representada en la figura de Diego Valadez, quien es un abogado, es jurista y que también, bueno, ha sido embajador, ha sido también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viejo conocido, digamos, del sistema. Entonces, bueno, pues vamos a conocer esta primera opinión. Él estuvo formado en la UNAM, también pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. En cuanto a la jurisprudencia se refiere, ha sido Premio Nacional de Artes, Literatura, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía también. Entonces, vamos a conocer esta primera cara de la moneda, que es la figura de Diego Valadez. En cuanto a la opinión relacionada con el voto hacia los ministros y ministras de la Suprema Corte. Entonces, vamos a escucharlo detenidamente. Ideas, más que ideas, lanza pues ya el planteamiento de que enviará estas iniciativas que mencionas, una de ellas que tiene que ver con vamos a votar por los ministros de la Corte. ¿Qué dice un jurista como tú respecto a esto que puede sonar bien en términos, bueno, si los elegimos nosotros ya no dependerán de las cúpulas, ya será un mandato popular directamente el que establezca el Poder Judicial y su máximo tribunal? Y todo lo que pueda una parte de la población considerar positivo del discurso del presidente. Habrá quien diga, como Krill, es un disparate. ¿Dónde está el punto de análisis que nos permita llevar a la mejor idea de una eventual reforma al Poder Judicial? Carmen, yo trataré de evitar los calificativos, voy mejor a los hechos. Este sistema existe en este momento en Bolivia. Allí, efectivamente, los integrantes del Tribunal Supremo, de la Corte, son elegidos popularmente. Pero el proceso de elección, por supuesto, es un proceso muy manipulado. No se puede nadie presentar de manera espontánea. Los que se presentan tienen que ser postulados. ¿Por quién? Por el Congreso. Es el Congreso el que hace una selección, y de esa selección se sacan los nombres que se someten a la consideración popular. De manera que ahí hay una primera criba que se hace a partir de intereses de partido. De suerte que eso de que el pueblo elige espontáneamente, pues acaba siendo un mito. En segundo lugar, el atractivo de votar por ministros, por jueces, por magistrados es mínimo. Lo vemos en el caso incluso de México. Es muy diferente la concurrencia a las urnas cuando se vota por presidente o por gobernador que cuando se vota en las elecciones intermedias por diputados. Baja la asistencia. ¿Qué pasó en Bolivia en la primera elección que hubo? Este sistema se implantó en 2009. Que la persona que tuvo más votos tuvo el 5%. El que le siguió tuvo el 3% y el tercer lugar tuvo el 2% del total del padrón. Esto lo ha estudiado en México muy bien un eminente jurista, César Astudillo, que ha examinado los procedimientos de designación de jueces de las Cortes Constitucionales en todo el mundo, y es un caso excepcional, el de Bolivia, y ciertamente el que ha dado peores resultados. Primero porque no funcionó en cuanto a participación de los electores. En segundo lugar,
porque quienes postulan, como te acabo de decir, de acuerdo con la Constitución, son los diputados. Y en tercer lugar, porque los candidatos no pueden hacer campaña. Evidentemente, ¿qué campaña puede hacer un juez que no sea un exceso demagógico? Es decir, cómo va a juzgar ciertos casos. Entonces, la campaña la hace el propio órgano de control de la Cámara del Congreso. Todo queda pues muy concentrado. Y los que entran con una votación mínima que tampoco tiene comparación con la votación que reciben los diputados o con la votación que recibe el presidente. De manera que entran con una enorme debilidad estructural. ¿Y cómo han resuelto? Pues el hecho es que la justicia en Bolivia objetivamente se ha empobrecido en perjuicio de los justiciables, porque es una justicia preñada de demagogia, de concesiones políticas, de compromisos con grupos, y finalmente quienes son elegidos o concurren a una elección quedan expuestos a contraer eso, compromisos con grupos, compromisos con personas y compromisos, en el peor de los casos, con organizaciones delincuenciales. Bueno, aquí tenemos esta primera opinión de Diego Valadez. En este caso, bueno, él argumenta contextualmente el caso de un país que ya está, digamos, en este tipo de proceso, que es el caso boliviano. Y bueno, también ya como segunda cara de la moneda, y para poder complementar esta parte, tenemos, digamos, ya el caso de Hamlet García Almaguer, quien en este caso, él es un político, miembro del Congreso mexicano, desde la Cámara de Diputados. Él es diputado federal. Bueno, en este caso, ya en esta segunda opinión, bueno, pues tenemos que Hamlet es licenciado en Derecho, egresado del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Maestro Isaac Ochoterena. Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y estudios de posgrado en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, vamos a escuchar esta segunda cara de la moneda respecto a lo que sería una reforma, una posible reforma al Poder Judicial. Pero fundamentalmente yo lo que te quiero plantear es, el presidente de la República dice, entre otras cosas, que los ministros de la Corte no fueron electos por voto popular, como sí lo son los legisladores y el propio Poder Ejecutivo. Te pregunto, ¿hay razón jurídica y constitucional en eso? Así está la Constitución y así ha sido establecido que los miembros del Poder Judicial, los ministros de la Corte, sean electos mediante este procedimiento. ¿Dónde está lo irregular? El Poder Judicial es el poder más antidemocrático. Es un poder de élites y así fue diseñado, y eso lo puedes revisar desde Marbury versus Madison en Estados Unidos. Bueno, es que el derecho es conservador y las cortes son conservadoras. Pero fíjate, precisamente en Marbury versus Madison, lo que pasó es que el gobierno saliente colocó a todos sus compas en los juzgados para protegerlos en el siguiente cuatrienio de gobierno. Y lo que vemos es eso, que es un poder que está dominado por los conservadores. ¿Cómo se resuelve eso? Con el voto popular. Y revisé los artículos 92 y 93 de la Constitución de 1857, que retomé en mi participación en la permanente, decían dos cuestiones elementales. Primero, los ministros de la Corte duraban solamente 6 años y no 15 en su cargo como es ahora. Hay ministros que se van a ir hasta 2033. Después, segundo, los ministros eran electos por un sistema indirecto en primer grado, pero tenía participación la ciudadanía a través de delegados. Yo creo que tenemos que recuperar ese esquema. Es más, fuera máscaras, que la derecha postule a sus candidatos a ministros de la Corte, que son conservadores y tienen el derecho a ser conservadores, y que la izquierda presente a sus candidatos a la Corte, que serán liberales, y esto ocurre en cualquier sala constitucional del mundo. Lo acabamos de ver en Estados Unidos,
Roe versus Wade, el tema de la interrupción del embarazo, una sentencia que tiene pues prácticamente más de medio siglo rigiendo. Llega una mayoría conservadora a la Suprema Corte de Estados Unidos y da marcha atrás a esa determinación, dándole juego a las entidades federativas para que cada estado en Estados Unidos determine por medio de su legislación local si se aplica o no y en qué semana. Entonces, estos son los riesgos de tener un tribunal conservador. Lo que decimos es, vamos a regresar al origen, a la Constitución del 57, a tener ministras y ministros electos popularmente. Y por cierto, Julio, pues yo... Bueno, pues aquí tenemos ya esta segunda opinión, desde la cual, bueno, pues ya se está argumentando el retorno a lo que ya había existido en una de las constituciones mexicanas, es decir, la Constitución de 1857. Aunque, bueno, sabemos que para plantear este tipo de cambios constitucionales, es importante reiterar que, pues, al menos desde la parte de los, digamos, desde la cuestión legislativa, bueno, pues se tendría que tener ya una mayoría absoluta, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, cuestión que, bueno, pues en este momento el partido mayoritario no la tiene, por lo tanto no se pueden hacer estos cambios constitucionales o de tipo constitucional, pero bueno, hemos visto dos caras de la moneda, una, digamos, no tan a favor, en el caso de Valadez, y una que está, pues, posibilitando, ¿no?, en alguna medida esa probabilidad de realizar ya una reforma al Poder Judicial, ¿no?, en el caso de Hamlet Almaguer. Entonces, pues solamente queríamos esto, dar proyectar estas dos opiniones para que, bueno, pues ustedes vayan formando ese criterio y en este caso, bueno, pues vayamos pues retomando estos temas que siempre son importantes. Ya veremos qué va sucediendo con estas dos invalidaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto lo que fue la primera parte del Plan B, como también lo ocurrido en esta instancia con este decreto, en el cual, bueno, pues se desarrolla el tema de la seguridad nacional en cuanto a estas obras prioritarias o también llamados megaproyectos del actual sexenio. Entonces, estaremos viendo qué ocurre. Es clarísimo que políticamente hay una pugna entre ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial. Y bueno, pues también está el tema de la consulta, que bueno, ya se está proponiendo también desde la Presidencia de la República. Y bueno, también hay rápidamente una pequeña opinión, vamos a verla de manera muy rápida, sobre lo que sería esta posible consulta popular en el tema de también la elección popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia. También volvemos a retomar la opinión bueno, este personaje, Diego Valadez. Entonces, rapidísimo, vamos a escuchar. Tu pregunta concreta, ¿qué opino de la propuesta de que sean elegibles? ¿Y qué opino de la convocatoria a un referéndum para que seamos nosotros como ciudadanos los que opinemos acerca de la elegibilidad de los ministros? Comienzo por lo segundo, Joaquín. Lo segundo, o sea, convocar a una consulta, como se ha propuesto, es constitucionalmente impracticable. La Constitución establece las bases para la convocatoria a las consultas populares y expresamente excluye que sean objeto de consulta. En el artículo 35 de la Constitución está esta limitación. Excluye la Constitución que sean objeto de consulta las restricciones a los derechos humanos o a las garantías para la protección de los derechos. Finalmente, las garantías son más importantes que los propios derechos, porque muchas constituciones de muchas dictaduras establecen grandes derechos para los gobernados, pero controlan a los órganos jurisdiccionales y entonces en las constituciones están los derechos, pero nadie los puede ejercer en la realidad. De verdad que lo importante es contar con los órganos que permitan ejercer los derechos y esos son los que se llaman órganos de garantía. El artículo 35 establece que las garantías de los derechos humanos no se pueden llevar a consulta popular. Por tanto,
la consulta no procedería. Y un argumento. Bueno, en este caso, aquí también da su opinión este jurista, Diego Valadez, en cuanto a lo que sería este intento, digamos, de consulta popular en función de preguntar a parte de la población si los ministros de la Suprema Corte deben elegirse por voto popular. Entonces, obviamente, esto desde el mecanismo formal. Sabemos que, bueno, pues el partido Morena ya ha realizado sus propias consultas, digamos, no desde este mecanismo tan formal, que es el cual, bueno, no está, digamos, validado constitucionalmente, como menciona Diego Valadez, pero en este caso lo más probable es que si se llega a realizar sea como otro tipo de consultas en este caso, ¿no? Ya más directamente hacia el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, bueno, aquí tocamos estos puntos, saquen sus propias conclusiones, sus propios puntos de vista. Hay opiniones que están a favor de que sí se realice una reforma importante al Poder Judicial, y bueno, hay opiniones que están totalmente en contra, ¿no? O sobre todo desde la parte de la oposición. Incluso figuras como Santiago Krill habían mencionado que, bueno, todo esto se trataba de un disparate. Pero bueno, en este caso solamente quisimos cumplir con esta parte informativa. Ya estaremos pendientes de otros temas. Aquí en Puebla, bueno, el tema del volcán, del Popocatépetl, bueno, pues ya están preparados los albergues por si llegara a darse algún tipo de contingencia, esperemos que no. Pues serían más de poco más de 58,000 personas las que estarían en peligro y que tendrían que ser evacuadas inmediatamente, digamos, desde los poblados que están alrededor de este volcán. También, bueno, pues estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo en otros temas importantes. Ven que ya estuvo, bueno, ya estuvo el segundo debate para la elección del Estado de México. Estaremos hablando un poquito de eso ya más adelante. También, bueno, están estas cuestiones internacionales, ¿no? Está esta reunión del G7, en donde, bueno, pues ya se están ahí realizando varias pláticas en torno a lo que es, bueno, pues la guerra actualmente en Ucrania y toda la parte inflacionaria en el mundo. Entonces, bueno, pues estaremos ya pendientes de todo eso. También, bueno, es importante mencionar también, bueno, aquí la Universidad de Puebla, fíjense, ya está preparando una nueva ley orgánica. Ya veremos qué sucede también en ese tema. Y también estaremos hablando un poco sobre esta expropiación que también ya se llevó a cabo de estas vías férreas, en donde, bueno, prácticamente quien está en pugna, quien estaría en pugna, quienes se encuentran ahorita analizando ciertas acciones por la ocupación de las vías férreas, sería la Secretaría de Marina, ¿no? Quien estaría apropiándose de estas cuestiones. Entonces, pues sí, ¿no? Está esta declaración de bienes de utilidad pública en los 3 tramos de las líneas férreas de Ferrosur, ¿no? De Grupo México, ubicadas en la zona de Coatzacoalcos y Cozoleacaque, allá en Veracruz. Una disculpa, ¿no? Ya ven que de repente están estas llamadas y bueno, no sé por qué no hay respuesta, pero bueno, entonces estaremos pendientes de todos estos temas. Gracias por sintonizarnos, por la paciencia. Nos vemos y hasta la próxima.